profesor, buenos días compañeras. En esta oportunidad voy a hablar de las referencias anatómicas del cuello vista posterior. Aquí tenemos el triángulo occipital. El triángulo posterior se ubica en la región lateral del cuello. Está dividido por el vientre inferior del homoideo de dos triángulos, los cuales son triángulo homoclavicular y occipital. Aquí tenemos el espenio. Se trata de una ancha lámina muscular que se dirige hacia arriba y fuera en la columna cervical. Se encuentra tapando a la parte cervical del músculo dorsal largo. Aquí tenemos el recto posterior mayor. Es un músculo corto y grueso que se ubica en la región superior y trasera del cuello. Oblicuo menor de la cabeza. Este actúa en la articulación atlanto-occipital, extendido y flexionando la cabeza. El complexo menor se considera como parte del dorsal largo, ya que es una prolongación del mismo en los tubérculos posteriores de la apófisis transversas de las 5 últimas vértebras cervicales y en las 2 primeras vértebras dorsales. Bueno, continuando con la explicación, seguiré con las partes de tronco. Empezaré por la apófisis espinosa de la séptima cervical. Bueno, también se llama prominente y esta se caracteriza por su larga apófisis espinosa. Además, se diferencia de las otras vértebras cervicales, ya que la arteria vertebral no pasa por el foramen transverso. Solo en ocasiones pasa la vena vertebral. También se tiene que saber que en la séptima vértebra cervical, normalmente la apófisis espinosa, que son esas puntas que cuando uno se toca la espalda es más prominente que las demás vértebras. Con esta muñeca les mostraré un ejemplo sobre la séptima vértebra cervical, que sería más o menos por acá. Este es el cuello y esta es la espalda, toda esta es la espalda. Sería esta parte de acá. La función va a ser proteger la médula espinal y las raíces nerviosas que emergen de ella. Sostener el peso del cuerpo también. En el caso de la escápula u omóplato, este es un conjunto funcional que va a permitir unir los miembros superiores al tórax, la columna vertebral, el cráneo, la caja torácica. La escápula o el omóplato, como bien lo dije, es un hueso grande, par, triangular y plano. Esta se ubica en la parte posterior del tórax, en la región comprendida entre la segunda y la séptima costilla. En el caso de la escápula o el omóplato, un ejemplo en el cuerpo humano sería la parte de acá, es el hueso de acá. Cuya función va a ser proporcionar estabilidad al húmero y permitir el movimiento del brazo y de la mano. En el caso del acramión, este es el apófisis del externo de la espina del omóplato, que se articula con la extremidad externa de la clavícula para formar la articulación acromioclavicular. Esta sería una imagen de referencia, lo que está coloreado de rojo, eso sería el acromión. Continuando, cuya función del acromión, esto nos va a servir de punto de llegada para el músculo deltoides. Es importante para los movimientos de abducción, flexión y extensión horizontal del hombro. En el caso de la apófisis espinosa de las vértebras dorsales, estas son también llamadas torácicas, son 12 elementos óseos que se articulan unas con otras para formar la denominada, o como conocemos, columna torácica. Una imagen referencial de las vértebras dorsales sería esta, ¿no? Todo lo que está coloreado de rojo. Su función sería que al unirse colaboran a la protección de los órganos que se encuentran en esa zona, es decir, van a proteger al corazón y los pulmones. También sirven de resguardo para la médula espinal. En la apófisis espinosa de las vértebras lumbares, estas son los segmentos más macizos de la columna vertebral, son más voluminosas y está situada en la columna lumbar. En esta imagen podemos observar las vértebras lumbares, cuya función va a ser que el cuerpo se mantenga derecho y también es que deben resguardar la médula espinal de factores externos. Además que estos contribuyen en los movimientos de la columna que requieren flexión, extensión y rotación. Bueno, también en la vista posterior del tronco encontramos la charnela dorsolumbar, que está formada por los huesos D12 y L1.
Ellos hacen el movimiento de rotación de derecha, de izquierda, y también hacen lateralización de izquierda a derecha. Al hacer estos dos movimientos, ellos forman el movimiento de circunducción, y luego también tenemos la charnela lumbrosacra, que está formada por los huesos L5 y S1, y ellos hacen los movimientos de flexión y de extensión. Tenemos las crestas ilíacas posteriores, pertenecen al hueso coxal ilíaco, se puede palpar, y la parte posterior es importante porque en la tercera se encuentra el músculo cuadrado lumbar. Las articulaciones sacroiliacas están en la cintura pélvica, sus movimientos son de rotación y lateralidad. El sacro se encuentra reforzado por el ligamento sacroiliaco dorsal, corresponde a una diartroarfiertrosis. Y por último tenemos al coxis, que es un hueso corto, es el último que podemos observar. Es un hueso corto, impar, en forma de triángulo, con base vértice, tiene dos caras laterales y dos bordes. Está compuesto de 3 a 5 piezas óseas separadas o fusionadas, y se encuentra justo debajo del hueso sacro, al que se junta mediante una regulación fibrocartilaginosa. Gracias. Buenas tardes, profesor. Soy la alumna Medrano Vázquez Melody. Mi tema a tratar el día de hoy va a ser referencias anatómicas de una vista posterior de los miembros superiores. Bien, ahora tenemos al acromión, como pueden observar aquí. Este se va a ubicar en la extremidad externa lateral, con una protuberancia ancha que va a sobresalir en forma de paleta, y también va a ser en la espina de la escápula, específicamente en su borde posterior externo. Esta va a realizar los movimientos de flexión y extensión. El acromión por su parte superior va a estar restringido por la apófisis coracoide, y por su parte delantera se va a unir con la clavícula para así formar la articulación acroclavicular, la cual va a realizar movimientos articulares del hombro. Al ser parte de la escápula, colaborará con los músculos del manguito rotador, para que realicen así su función. El acromión va a servir de punto de llegada del deltoides, y esto es importante para los movimientos de aducción, flexión y extensión horizontal del hombro. También tenemos al oleacraneón. Este punto va a ser muy fácil de palpar. Cuando la articulación del codo está extendida, vamos a poder observar que el vértice del oleacraneón y los epicóndilos humerales se van a disponer en línea recta. Cuando este esté en modo de flexión, el oleacraneón desciende hasta que su extremo forme un vértice de un triángulo, más o menos un equilátero, cuyos ángulos de base van a estar representados por los epicóndilos. Bien, ahora el siguiente punto va a ser el pliegue posterior de la muñeca. La muñeca va a comprender el extremo distal del radio y la articulación radioescafoidea semiulnar. También va a comprender los 8 huesos del carpo en su cara posterior. Este se va a encontrar a los tendones extensores de la mano, que va a atravesar a todos los corredores tendirraidosos. Este también va a encontrar con los tendones extensores de la mano, que van a atravesar los corredores tendirraidosas en la cara posterior de la muñeca. La primera corredera va a ser el abductor largo más el extensor corto. En la segunda corredera va a ser las radiales. En la tercera corredera va a ser el extensor largo del pulgar. Y en la sexta corredera va a ser el cubital posterior. Todas ellas son una gran red de ligamentos que entre los diferentes huesos van a favorecer la estabilidad de las articulaciones y también del hueso del carpo.
Ahora, en la apófisis esteroides del cúbito, este se va a ubicar en la cara dorsal de la muñeca. Va a ser así ya que es una parte subcutánea. La cabeza del cúbito va a representar una saliente cilíndrica distal. En su vértice se inserta el ligamento colateral cubital del carpo y el disco articular. En la apófisis esteroides del cúbito se va a hallar separada la circunferencia articular por un surco donde se va a encontrar el tendón, el tendón del músculo extensor cubital del carpo. En la apófisis esteroides del cúbito se va a hallar en la circunferencia articular por un surco donde se va a encontrar el tendón del músculo extensor cubital del carpo. Ahora vamos a hablar de la apófisis esteroides del radio. El hueso radial va a ser el hueso del antebrazo que se va a extender desde el codo hasta la muñeca. Este se encontrará al lado del pulgar del antebrazo. El hueso radial que concluye con el proceso de esteroide va a servir con la unión para el ligamento colateral asociado con la muñeca. Bien, seguimos ahora con las articulaciones metacarpofalángicas o nudillos. Estas van a ser articulaciones de tipo condileo. Van a presentar una desproporción entre el tamaño de la cabeza del metacarpio, que viene a ser el mayor, y la base de la falange que se va a articular a esta. Para mejorar esta congruencia va a haber una placa fibrocartílago-glonoideo que se va a situar en la cara palmar de la articulación. Estas se van a palpar en situación distal, entre la cabeza de los metacarpianos y las falanges proximales de los dedos. Estas además van a poseer un importante sistema capsuloligamentoso, ya que van a favorecer la estabilidad articular y la correcta mecánica de los dedos, que son el sistema extensor y las poleas flexoras de los dedos. Por último, vamos a tener las articulaciones interfalángicas. Estas van a ser articulaciones de tipo trocleares. Sus movimientos van a ser de flexión y extensión. Estas articulaciones se van a dividir en dos grupos. La primera es interfalángicas proximales y la segunda es interfalángicas distales. En las proximales vamos a ver que siempre se va a unir la falange proximal con la falange media. Y en las distales vamos a ver siempre que se va a unir la falange media con la falange distal. Todas estas menos el dedo pulgar, ya que esta únicamente va a tener en la falange proximal con la falange distal. Eso es todo. Gracias.